Algunos dicen que un hombre puede perderlo todo y aún así encontrar el camino de vuelta, pero Eli Thorne había enterrado esa esperanza junto con su esposa hacia 20 inviernos. Tras décadas a la deriva por pueblos arruinados y botellas vacías, heredó de su hermano muerto una cabaña podrida en Bitter Hollow y un viejo perro cojo llamado Boone. Eli pensó que se dedicaría a cortar leña y a esperar la muerte. Aquel retriever medio ciego tenía otros planes. Una mañana, Boone empezó a cavar detrás del cobertizo, como si su vida dependiera de ello. Lo que encontró no eran huesos ni basura. Era una caja oxidada que contenía $3 millones en bonos antiguos y certificados de oro de un robo sin resolver. Ahora, unos hombres peligrosos con mucha memoria vienen a por lo que creen que es suyo. La pregunta es, ¿le dará esta inesperada fortuna a un hombre roto una razón para volver a vivir? ¿O destruirá la poca paz que le queda? Antes de que volvamos a la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te tengo guardado algo muy especial. La carta había llegado un martes, arrugada y manchada con lo que parecían aros de café. Eli Thorne la sostuvo entre sus dedos callosos, leyendo por tercera vez las palabras del abogado, mientras su café se enfriaba en la cabina de la cafetería. Su hermano Marcus había muerto, y de alguna manera eso se sintió como perder a alguien que ya había enterrado hacía años. La herencia consistía en una cabaña en Bitter Hollow, donde quiera que diablos estuviera eso, y un perro, anciano, que respondía al nombre de Boone. La nota del abogado mencionaba que la propiedad se encontraba a 47 millas al noreste de Millfield, accesible solo por un camino forestal, y venía con 17 acres de bosque de pinos que no habían visto una motosierra en décadas. Eli se retorció el delgado anillo de oro en su dedo anular, un hábito que había persistido a través de 20 años de viudez. Sarah habría sabido qué hacer con respecto a Marcus, a la cabaña, al perro. Ella siempre había sido la que podía dar sentido a las complicaciones familiares, la que podía cerrar la brecha entre dos hermanos tercos que no parecían poder ocupar la misma habitación sin que la tensión fuera lo suficientemente densa como para cortarla. Pero Sarah estaba enterrada en el cementerio Riverside, y Ali estaba sentado solo en una cafetería de parada de camiones, mirando su última conexión con una familia que había intentado olvidar. El viaje a Bitter Hollow lo llevó por un país que se volvía más salvaje con cada milla que pasaba. Las carreteras pavimentadas daban paso a la grava, y luego a caminos de tierra que serpenteaban entre imponentes pinos y afloramientos de granito. Cuanto más se adentraba en las montañas, más parecía que el mundo se cerraba a su alrededor. Las torres de telefonía celular desaparecieron detrás de las crestas. Las señales de tráfico se volvieron escasas, y luego desaparecieron por completo. Cuando finalmente encontró el desvío, marcado solo por un poste desgastado con la palabra Thorne, tallada en madera blanqueada por el sol, Eli sintió que algo cambiaba en su pecho. Esto era real. Marcus había sido real. Había vivido en este lugar. Había muerto aquí solo. La cabaña se encontraba en un claro que pudo haber sido hermoso una vez. Ahora parecía algo de un cuento de hadas que salió mal. Ventanas tapiadas con tablas desiguales, un tejado que se hundía bajo el peso de las ramas caídas, y un porche que se había rendido a la gravedad de un lado. Las malas hierbas crecían altas alrededor de la base, y lo que una vez había sido un jardín era ahora un revoltijo de crecimiento salvaje, reclamando su territorio. Eli aparcó su camión junto a un montón de leña cortada que parecía fresca a pesar de estar cubierta de agujas de pino. Alguien había estado trabajando aquí recientemente. Marcus supuso, aunque su hermano nunca había sido muy aficionado al trabajo físico cuando eran jóvenes. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de bisagras que protestaban con chirridos oxidados. Cuando Eli la abrió, el olor le llegó primero. Savia de pino y café viejo, cuero y algo medicinal que no pudo identificar. Las motas de polvo bailaban en los rayos de luz solar que se colaban por los huecos de las ventanas tapiadas, y cada paso resonaba en el vacío. La cabaña era más grande por dentro de lo que parecía desde el camino, pero la habitación principal servía como cocina y sala de estar con una chimenea de piedra que dominaba la pared del fondo. Una estrecha escalera conducía a lo que debía ser un altillo para dormir. Los muebles estaban bajo lonas de lona como fantasmas durmientes, y los libros se alineaban en estantes construidos en cada espacio de pared disponible.
Fueron los libros lo que hizo que Ellie se detuviera. Marcus había sido un lector en la infancia, siempre desapareciendo con alguna historia de aventuras, mientras que Ellie practicaba con los rifles de su padre o ayudaba con las tareas de la granja. Pero estas no eran historias de aventuras, eran volúmenes serios, historia, filosofía, ciencias naturales, libros que sugerían una mente en busca de respuestas a preguntas que Ellie no podía imaginar. En el estante sobre la chimenea, encontró una fotografía en un sencillo marco de madera. Marcus, que parecía mayor de lo que Eli recordaba, de pie junto a un gran Golden Retriever frente a esta misma cabaña. Tanto el hombre como el perro sonreían, si los perros pueden sonreír, y Marcus tenía su mano apoyada en la cabeza del animal con un afecto evidente. «Boone», dijo Eli a la habitación vacía, y como si hubiera sido convocado por su nombre, un gemido bajo vino de algún lugar detrás de la cabaña. Encontró al perro acostado a la sombra de un viejo manzano, observándolo con unos ojos marrones inteligentes que parecían tener reservas sobre este nuevo humano. Boone era viejo, eso era obvio. Su pelaje dorado se había vuelto blanco alrededor del hocico, y cuando se puso de pie para saludar a Ellie, sus cuartos traseros se movieron con la cuidadosa deliberación de las articulaciones artríticas. Pero había algo más en esos ojos, algo que le recordaba a los soldados que había conocido, hombres que habían visto demasiado y lo llevaban en silencio, sin quejarse. El perro se acercó lentamente, olfateó la mano que le ofrecía, luego se sentó sobre sus ancas y estudió a Ellie con lo que solo podría describirse como juicio. «Así que, tú también eres mi herencia, ¿eh?», preguntó Eli, y la cola de Boone golpeó una vez contra el suelo, como si reconociera la complejidad de su situación. El perro estaba flaco, demasiado flaco, y Ellie se dio cuenta de que Marcus debía haber estado enfermo durante algún tiempo antes del final. En la cocina de la cabaña, encontró bolsas de comida para perros y frascos de medicamentos con el nombre de Boone en las etiquetas veterinarias. Medicación para el corazón, pastillas para la artritis, algo para las convulsiones. Marcus había estado cuidando de este animal con la dedicación de un hombre que tenía poco más de qué cuidar. Esa primera noche, Eli durmió en el sofá de Marcus con Boone, acostado cerca, lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero manteniendo una cuidadosa distancia. El perro aún no confiaba plenamente en él, pero parecía dispuesto a aceptar su presencia siempre y cuando no hiciera movimientos o demandas bruscas. Mientras la oscuridad se asentaba sobre Bitter Hollow, trayendo consigo sonidos que Ellie no había escuchado en décadas, llamadas de búhos y el crujido de pequeñas criaturas moviéndose a través de la maleza. Se encontró pensando en los caminos que habían llevado a ambos hermanos a este lugar. Marcus, aislado y erudito, cuidando de un perro envejecido en una cabaña rodeada de naturaleza. Él, a la deriva a través de años de trabajos ocasionales y apartamentos temporales, llevando su dolor como una piedra en su pecho. Por la mañana tendría que decidir qué hacer con esta herencia. La opción práctica sería venderlo todo, encontrarle un hogar al perro y continuar su viaje sin rumbo hacia el final que le esperaba. Pero acostado allí en la oscuridad, escuchando la respiración constante de Boone y el viento en los pinos, Eli sintió algo que no había experimentado en años. Una sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar. Contra la pared del fondo, parcialmente escondido detrás de una estantería, notó algo que lo hizo sentarse. Un bastón tallado en lo que parecía ser fresno de montaña se apoyaba contra los troncos. El mango estaba pulido por el uso, y diseños intrincados recorrían la longitud del bastón. Pájaros y hojas, y símbolos que parecían contar una historia que Ellie no podía leer. Era un trabajo hermoso, el tipo de artesanía cuidadosa que requería paciencia y habilidad. Marcus siempre había sido bueno con las manos, pero esto sugería años de práctica, de largas tardes pasadas dando forma a la madera, mientras Boone yacía a sus pies y el fuego crepitaba en la gran chimenea. Eli se acercó al bastón y luego se detuvo. Algunas cosas, se dio cuenta, debían ser abordadas lentamente, con respeto por el hombre que las había hecho y la soledad que representaban. Marcus había tallado este bastón en un lugar donde nadie lo vería o admiraría su habilidad. Lo había hecho por el simple placer de la creación, por la meditación de trabajar con sus manos,
mientras su mente lidiaba con los demonios que lo habían llevado a este remoto hueco. Mañana, Eli exploraría más de la cabaña y sus alrededores. Aprendería sobre la vida de su hermano en este lugar y descubriría qué hacer con la responsabilidad que le había caído encima. Pero esta noche se contentó con quedarse quieto y escuchar el sonido de la respiración de Boone, sintiéndose menos solo de lo que había estado en mucho tiempo. A los 3 días de su estancia en la cabaña, Eli se había acomodado en una rutina que se sentía sorprendentemente cómoda. Se levantaba con el sol, hacía café en la estufa de leña de Marcus y pasaba las mañanas explorando la propiedad, mientras Boone cojeaba a su propio ritmo. El perro se había encariñado con él gradualmente, aceptando comida de su mano e incluso permitiendo que le rascara ocasionalmente detrás de las orejas. Fue en la 4ª mañana cuando el comportamiento de Boone cambió. Eli estaba partiendo leña detrás de la cabaña cuando notó que el perro estaba rígido cerca del viejo cobertizo, con la cabeza ladeada en un ángulo que sugería una intensa concentración. El cuerpo entero del retriever temblaba con una energía reprimida, y un gemido bajo escapó de su garganta. No el sonido casual de un perro que busca atención, sino algo urgente y enfocado. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Eli, dejando el hacha y secándose el sudor de la frente. Boone no lo reconoció. En cambio, el perro comenzó a caminar de un lado a otro a lo largo de una sección de tierra detrás del cobertizo, con la nariz pegada al suelo. Sus movimientos eran deliberados, metódicos, como un sabueso siguiendo un rastro. Pero esta no era la investigación casual de olores interesantes que Eli había observado en los últimos días. Esto era algo completamente diferente. El perro comenzó a cavar. Al principio, Eli supuso que Boone había captado el olor de algún animal pequeño, un topo o una ardilla de tierra que había cometido el error de excavar demasiado cerca de la superficie. Los perros cavan agujeros, es lo que hacen. Pero mientras observaba, algo en la intensidad del retriever lo inquietó. Boone cavaba con la desesperación enfocada de un animal poseído. La tierra salía volando de sus garras en chorros constantes, y se detenía solo para hundir su hocico más profundamente en el creciente agujero, olfateando y gimiendo antes de volver a su excavación. Sus articulaciones artríticas parecían olvidadas en la urgencia de lo que lo impulsaba. «Tranquilo, viejo», dijo Eli, acercándose con cautela. «¿Qué te tiene tan alterado?». Pero cuando se arrodilló junto al agujero y miró hacia abajo, sus palabras se murieron en la garganta. A unas 18 pulgadas de profundidad, parcialmente expuesto por la excavación de Boone, algo metálico atrapó la luz de la mañana. No el brillo apagado de una lata de hojalata enterrada o una herramienta descartada, sino el brillo deliberado del metal fabricado, deslustrado, pero inconfundiblemente con un propósito. El pulso de Eli se aceleró. Apartó suavemente a Boone y comenzó a cavar con sus manos, quitando la tierra suelta con el cuidado de un arqueólogo, descubriendo algo precioso. El objeto era más grande de lo que esperaba y más pesado. A medida que más de su superficie se hizo visible, se dio cuenta de que estaba mirando una caja fuerte, vieja, oxidada en las esquinas, pero intacta. La caja medía aproximadamente 12 pulgadas cuadradas y quizás 8 pulgadas de profundidad. Un candado de alta resistencia aseguraba la tapa, verde por la edad, pero aún sólido. Los números estaban grabados en el metal cerca del candado. No una combinación, sino lo que parecía un número de serie o una marca de inventario. Boone se sentó sobre sus ancas, jadeando pesadamente por su esfuerzo, y observó a Eli con esos ojos inteligentes. La cola del perro se movió lentamente, como si estuviera complacido de haber comunicado finalmente algo importante. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Eli en voz baja, pasando sus dedos a lo largo de la superficie corroída de la caja. «¿Cómo supiste que esto estaba aquí?». La caja fuerte se sentía sustancial en sus manos, densa con lo que sea que contuviera. La llevó a la cabaña y la puso sobre la mesa de la cocina de Marcus, estudiándola con mejor luz. El metal era acero, originalmente pintado de negro, pero ahora modelado con óxido y desgaste. El candado era sustancial, no el tipo de ferretería barata que se podía cortar con alicates de corte, sino una seguridad seria. En el cobertizo de herramientas de Marcus,
Ellie encontró lo que necesitaba. Su hermano había mantenido un taller bien organizado con herramientas de mano, colgando de ganchos de tablero perforado y equipo más grande almacenado en estantes resistentes. Una amoladora de alta resistencia con una rueda de corte hizo un trabajo rápido del viejo candado, aunque Ellie se encontró extrañamente reacio a destruirlo. Algo en la finalidad de cortar a través de esa última barrera lo hizo dudar, pero la curiosidad ganó, como siempre lo hacía. El candado cayó con un estruendo metálico y Ellie levantó la tapa, conteniendo la respiración. La caja estaba llena de dinero, no billetes sueltos, sino ordenadas pilas de billetes de $100 atadas con gomas elásticas, muchas de las cuales se habían deteriorado con la edad. Debajo del dinero en efectivo, encontró lo que parecían documentos oficiales, certificados de algún tipo, amarillentos por el tiempo, pero con sellos y firmas oficiales. Con manos temblorosas, sacó uno de los certificados. Bonos al portador. Se dio cuenta después de estudiar el lenguaje formal y la impresión elaborada, valores negociables que valían sumas sustanciales, y debajo de esos certificados de oro, documentos de tesorería reales que una vez fueron canjeables por metal precioso. El dinero en efectivo solo representaba más dinero del que Ellie había visto en su vida, pero los bonos y certificados sugerían una riqueza en una escala completamente diferente. Sus manos temblaron mientras contaba, recontaba, y luego se rindió tratando de calcular el total exacto. Cientos de miles, ciertamente, posiblemente millones. Pero fue el recorte de periódico doblado en el fondo de la caja lo que hizo que su sangre se congelara. El titular era del Millfield Chronicle, con fecha del 15 de septiembre de 1998. Robo de camión blindado deja 2 muertos, 3.2 millones desaparecidos. Debajo de eso, un subtítulo más pequeño. Investigación federal en curso. Los sospechosos siguen prófugos. Ellie se hundió en una de las sillas de la cocina de Marcus, con el recorte en sus manos. El artículo describía un audaz robo a la luz del día de un camión blindado que hacía depósitos en el First National Bank of Millfield. 2 guardias habían sido asesinados. Los perpetradores habían escapado con el vehículo y su contenido, abandonándolo más tarde en las montañas. A pesar de una extensa investigación federal, ni el dinero ni los criminales habían sido encontrados. La fecha en el periódico tenía 25 años. El dinero en la caja fuerte coincidía exactamente con la cantidad robada. Su hermano Marcus había estado involucrado en un robo que dejó a 2 hombres muertos. La mente de Ellie se tambaleó mientras intentaba procesar esta información. Marcus, que había leído libros de filosofía y tallado bastones, que había cuidado a un perro envejecido con una devoción suave, ese mismo Marcus había estado de alguna manera conectado a un robo a mano armada y asesinato. Pero incluso cuando el shock se apoderó de él, las preguntas comenzaron a formarse. Si Marcus había participado en el atraco, ¿por qué no había gastado el dinero? ¿Por qué vivir como un ermitaño en una cabaña remota, partiendo su propia leña y cultivando verduras, mientras millones de dólares yacían enterrados detrás de su cobertizo? ¿Y cómo supo Boone exactamente dónde cavar? El perro se sentó cerca de la puerta de la cocina, observando a Ilshai con lo que solo podría describirse como una paciencia expectante, como si esperara a que él entendiera algo importante. Esos ojos marrones tenían inteligencia, sí, pero también algo más. Una especie de tristeza conocedora que sugería que este momento había sido inevitable. Eli volvió a mirar el recorte de periódico, estudiando la fotografía que lo acompañaba de la escena del crimen. 2 familias habían perdido a sus padres ese día. Los agentes federales habían pasado años tratando de resolver el caso, y durante todo este tiempo, la evidencia había estado enterrada en un hueco de Montana, vigilada por un perro que de alguna manera entendía su significado. Afuera, el viento se levantó, enviando agujas de pino arañando contra las ventanas de la cabaña. El sonido ahora parecía ominoso, como dedos golpeando contra el cristal, buscando la entrada a secretos que habían permanecido ocultos durante un cuarto de siglo. Mientras Ellie estaba sentado allí, rodeado de dinero robado y preguntas sin respuesta, se dio cuenta de que su vida se había vuelto infinitamente más complicada. La simple herencia de una cabaña y un perro se había transformado en algo que podría destruirlo o forzarlo a confrontar verdades sobre su hermano
que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. Boone se levantó de su posición junto a la puerta y caminó lentamente hacia la silla de Ely, apoyando su cabeza canosa contra la rodilla del hombre. El gesto se sintió como un consuelo, pero también como una advertencia. Ahora estaban juntos en esto, parecía decir el viejo perro. Lo que viniera después, lo enfrentarían como Marcus habría querido. Juntos. En la distancia, apenas audible por encima del viento, Eli creyó oír el sonido del motor de un vehículo resonando a través de las montañas. El sonido del motor que Eli había oído se desvaneció en la distancia, dejando solo el susurro del viento a través de las ramas de pino y el tic-tac constante del viejo reloj de chimenea de Marcus. Pero el momento había destrozado su sentido de aislamiento, reemplazándolo con una conciencia rastrera de que Bitter Hollow podría no ser tan remoto como parecía. Pasó la siguiente hora buscando la cabaña más a fondo, buscando cualquier cosa que pudiera explicar la conexión de su hermano con el robo. En el dormitorio de Marcus, en el piso de arriba, encontró más libros, historia militar, manuales de supervivencia, textos sobre psicología criminal. Un patrón estaba emergiendo, aunque Eli aún no podía darle sentido. Detrás de una tabla suelta en la pared del dormitorio, sus dedos encontraron algo inesperado. Una carpeta de manila gruesa con documentos. Dentro, descubrió lo que solo podría describirse como una colección obsesiva de información sobre el robo de Millfield. Recortes de periódicos de una docena de periódicos diferentes, artículos impresos de fuentes de Internet, incluso lo que parecían ser copias de informes policiales. Pero estos no eran los materiales de alguien que celebraba un atraco exitoso. Se leían más como la investigación de un hombre atormentado por la culpa, que buscaba entender cada consecuencia de sus acciones. Marcus había rastreado el progreso de la investigación, documentado las vidas de los guardias asesinados, incluso compilado información sobre sus familias. Un recorte hizo que a Eli se le revolviera el estómago. Un obituario para Daniel Reeves, de 34 años, a quien le sobreviven su esposa Jennifer y dos hijas pequeñas. La foto mostraba a un hombre en uniforme sonriendo junto a su familia. Otro artículo detallaba el funeral de Robert Chen, describiendo cómo sus padres habían inmigrado de Taiwán para darle a su hijo mejores oportunidades, solo para perderlo por una violencia sin sentido. Estos hombres habían muerto por dinero que Marcus nunca había gastado, nunca disfrutado, nunca usado para mejorar su vida de ninguna manera medible. El peso de esa realización se asentó sobre Eli como una carga física. Un retumbar bajo desde el exterior interrumpió sus pensamientos. Esta vez no hubo error en el sonido. Un vehículo se acercaba a la cabaña, moviéndose lentamente a lo largo del camino forestal. Eli rápidamente devolvió la carpeta a su escondite y se movió a una ventana delantera, mirando a través de un hueco en las tablas. Una SUV del departamento del sheriff rodeó la última curva, su barra de luces capturando el sol de la tarde. El vehículo se detuvo cerca del camión de Eli y una mujer en uniforme salió, ajustándose el sombrero mientras inspeccionaba la propiedad. Tenía quizás 40 años con cabello castaño canoso recogido severamente y el porte confiado de alguien acostumbrado a la autoridad. Boone se había puesto de pie, sus pelos de punta ligeramente erizados, pero su cola meneaba con incertidumbre. El perro parecía reconocer a la recién llegada, pero no estaba seguro de si su presencia era bienvenida o amenazante. Eli se encontró con la sheriff en la puerta principal, tratando de proyectar una calma normal a pesar de la caja fuerte llena de dinero robado que estaba en la mesa de su cocina. «Señor Thorne», preguntó ella extendiendo una mano. «Soy la sheriff Kate Morrison. Oí que había venido a resolver los asuntos de Marcus». Su apretón de manos fue firme, sus ojos directos y evaluadores. Esta era una mujer que se perdía muy poco. Eli se dio cuenta de que tendría que ser cuidadoso. «Así es», respondió, solo tratando de averiguar qué hacer con el lugar. «Marcus era un buen vecino», dijo ella, aunque su tono llevaba reservas sutiles. «Tranquilo, se mantenía alejado en su mayoría. Lo extrañaremos». Se arrodilló para saludar a Boone, que aceptó su atención con una familiaridad obvia. «Hola, viejo. ¿Estás bien con tu nueva persona?» La forma fácil en que interactuaba con el perro sugería que había estado aquí antes, probablemente más de una vez. ¿Qué tan bien había conocido a Marcus y qué podría haberle contado sobre su pasado?
De hecho, esperaba hacerle algunas preguntas sobre su hermano, continuó Morrison, enderezándose. Nada urgente, solo algunos cabos sueltos que estoy tratando de atar. El pulso de Eli se aceleró, pero asintió con calma. Por supuesto. ¿Le gustaría un poco de café? Dentro de la cabaña, los ojos de Morrison lo miraron todo con minuciosidad profesional. Notó los libros, los muebles cubiertos, el estado general de mantenimiento cuidadoso que sugería que Marcus había sido un hombre meticuloso. Su mirada se detuvo en la mesa de la cocina donde había estado la caja fuerte, aunque Ellie la había movido al armario de su dormitorio después de examinar su contenido. Marcus llamó al departamento varias veces durante el año pasado, dijo ella, aceptando una taza de café. Dijo que había estado viendo extraños alrededor de la propiedad, gente que no pertenecía. Afirmó que estaban haciendo preguntas en el pueblo sobre él. La taza de café se sintió resbaladiza en las manos de Eli. ¿Qué tipo de preguntas? O las cosas habituales que la gente pregunta cuando están tratando de encontrar a alguien que no quiere ser encontrado. ¿Cuánto tiempo había vivido aquí? ¿Tenía familia? Ese tipo de cosas. Los ojos de Morrison se encontraron directamente con los suyos. Marcus parecía pensar que estas personas podrían tener motivos ocultos. Eli eligió sus palabras con cuidado. ¿Alguna vez vio a alguien sospechoso usted misma? Algunas veces. Tipos de la ciudad conduciendo coches caros que no estaban hechos para caminos de montaña. Pasaban por el pueblo, hacían sus preguntas, luego desaparecían por meses, pero siempre volvían eventualmente. Hizo una pausa, bebiendo su café mientras estudiaba la reacción de Eli. Marcus nunca me dijo por qué estas personas podrían estar buscándolo, pero estaba genuinamente asustado. Dijo, si algo me pasa debería asegurarse de que Boone esté cuidado. La implicación flotaba en el aire entre ellos. Morrison sospechaba que había más en la historia de Marcus que una simple paranoia de ermitaño, y se preguntaba cuánto sabía Eli sobre los secretos de su hermano. Ojalá pudiera ayudar, dijo Eli con sinceridad. Marcus y yo no éramos cercanos. No lo había visto en más de 15 años antes de que muriera. Una pelea familiar, algo así. Eli no estaba listo para discutir los complejos resentimientos que habían separado a los hermanos, especialmente no con una oficial de la ley que ya podría sospechar que Marcus tenía actividad criminal. Morrison terminó su café y se puso de pie para irse, pero su partida se sintió más como una retirada táctica que como una conclusión. Si recuerda algo que pueda explicar por qué la gente estaba buscando a Marcus, espero que me lo haga saber. Esos extraños no han estado por aquí desde el funeral, pero eso no significa que no volverán. Después de que ella se fue, Eli se encontró caminando por la cabaña como un animal enjaulado. La visita de Morrison confirmó sus peores temores. Otras personas sabían sobre el robo y habían estado buscando a Marcus durante años. La muerte de su hermano podría haber proporcionado un alivio temporal, pero ahora sin duda dirigirían su atención a la herencia. Recuperó la caja fuerte del armario y miró su contenido de nuevo, como si el dinero pudiera ofrecer alguna explicación para las decisiones que habían llevado a este momento. Pero los billetes y bonos permanecieron en silencio, guardando sus secretos tan estrechamente como Marcus había guardado los suyos. Esa noche, mientras las sombras se alargaban a través del claro, el comportamiento de Boone se volvió agitado de nuevo. El perro caminaba de ventana en ventana, ocasionalmente, deteniéndose para mirar hacia el bosque que se oscurecía con la intensidad que había mostrado mientras cavaba detrás del cobertizo. Sus gemidos bajos llevaban una nota de advertencia que hizo que a Eli se le erizara la piel. Cuando cayó la oscuridad total, Eli apagó todas las luces y se sentó en la silla de Marcus junto a la ventana delantera, observando el bosque en busca de cualquier señal de movimiento. Boone yacía a sus pies, alerta y tenso, ocasionalmente levantando la cabeza para escuchar sonidos que Eli no podía oír. Alrededor de la medianoche, los vio. Breves destellos de luz moviéndose a través de los árboles, demasiado deliberados para ser fenómenos naturales. Linternas, se dio cuenta, llevadas por personas que intentaban acercarse a la cabaña sin ser vistos. La mano de Eli se movió instintivamente a su cadera, buscando un arma que no estaba allí. Había estado fuera del ejército durante décadas, pero algunos instintos nunca desaparecen por completo. En este momento, esos instintos gritaban peligro. Las luces en el bosque desaparecieron tan de repente como habían aparecido.
dejando a Ellie mirando a una oscuridad impenetrable, mientras su corazón golpeaba contra sus costillas. A su lado, Boone permaneció rígido. Con atención, sus orejas se erizaron hacia adelante y su respiración se volvió superficial. Esperaron durante las largas horas hasta el amanecer, pero nadie se acercó a la cabaña. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró a través de las ventanas tapiadas, Eli se encontró exhausto y nervioso, asustándose con cada crujido de la madera, asentándose, y cada susurro de hojas arrastradas por el viento. Necesitaba respuestas, y sospechaba que Marcus había dejado más pistas que solo los recortes de periódicos. Después de alimentar a Boone y obligarse a comer algo, Eli comenzó una búsqueda sistemática de la cabaña, buscando cualquier cosa que su hermano pudiera haber escondido. En una caja de madera debajo del fregadero de la cocina, encontró lo que buscaba: un diario encuadernado en cuero, sus páginas llenas de la cuidadosa caligrafía de Marcus. Las entradas comenzaron hace 3 años y continuaron casi hasta su muerte, relatando la lucha de un hombre con la conciencia y el miedo en igual medida. La primera entrada hizo que la sangre de Eli se congelara. Me encontraron de nuevo hoy. 3 de ellos, esta vez preguntándole al viejo Peterson en la tienda general si sabía dónde estaba el lugar de los Thorne. Peterson es demasiado inteligente para dar direcciones a extraños a cabañas aisladas, pero lo descubrirán eventualmente. Siempre lo hacen. Nunca debí haber aceptado el trato de Vince. 25 años y todavía me despierto viendo la cara de Danny Reeves cuando esa arma se disparó. Pero Carver lo hizo sonar tan simple. Información interna, escape limpio. Nadie sale herido. Mintió sobre todo lo demás. Entonces, ¿por qué creí esa parte? Boone sabe que algo anda mal. Los perros siempre lo saben. Eli hojeó más páginas, uniendo una historia que le revolvió el estómago. Marcus no había sido un participante voluntario en el robo. Había sido coaccionado para proporcionar información interna sobre la ruta del camión blindado por Vince Carver, un hombre con conexiones con el crimen organizado que había descubierto las deudas de juego de Marcus y amenazó con herir a sus ancianos padres si no cooperaba. Pero el robo había salido mal desde el principio. Lo que se suponía que era un simple robo se había vuelto violento cuando uno de los guardias sacó su arma. En el caos que siguió, ambos guardias murieron, y Marcus lo había visto suceder desde el coche de escape, atrapado por circunstancias que nunca había tenido la intención de crear. El diario revelaba que Marcus se había quedado con su parte del dinero, no por codicia, sino por miedo. Carver había insistido en que guardar silencio valía más que hablar con el FBI. Pero en lugar de gastarlo, Marcus había escondido el dinero y había desaparecido en las montañas, esperando que la distancia y el tiempo le permitieran escapar de las consecuencias de ese terrible día. Otra entrada con fecha de hace solo 6 meses detallaba un encuentro cercano. La gente de Carver estuvo en la cabaña anoche. Vi sus luces a través de los árboles. Los oí hablar afuera. Creen que les estoy ocultando algo, que sé dónde escondió el resto del dinero la otra tripulación. No entienden que esto siempre fue sobre miedo, no codicia. Si encuentran la caja fuerte, me matarán seguro. No por el dinero, eso no tiene sentido para ellos ahora. Me matarán porque sé sus nombres, sus caras, sus métodos. Soy el único testigo que queda que puede conectarlos con Danny Reeves y Robert Chen. Necesito hacer arreglos para Boone. Si algo me pasa, él no debería sufrir por mis errores. Las entradas finales eran cada vez más paranoicas y fragmentadas, describiendo figuras sombrías observando desde el bosque y vehículos desconocidos en los caminos forestales. Marcus había sabido que su tiempo se estaba acabando, pero también había estado planeando esta posibilidad. En un sobre sellado metido entre las páginas del diario, Eli encontró una carta dirigida a él. Hermano, si estás leyendo esto, entonces Boone te ha mostrado dónde escondí el dinero, y sabes lo que hice hace 25 años. No te insultaré pidiéndote perdón. Algunos pecados son demasiado pesados para eso, pero necesito que entiendas que nunca tuve la intención de que nadie muriera. Vincent Carver todavía está ahí fuera, todavía me busca. Él cree que sé la ubicación del dinero que los otros miembros de la tripulación escondieron, pero nunca fui parte de su círculo interno. Me usaron y me desecharon, al igual que Carver nos usó a todos. El dinero en la caja fuerte
pertenece a las familias de los hombres que murieron. Debería haberlo devuelto hace años, pero fui demasiado cobarde para enfrentar lo que había hecho. Tal vez tengas más coraje que el que tu hermano tuvo alguna vez. Cuida de Boone. Ha sido la única familia que merecía. Marcus. Ellie se sentó en la cocina, rodeado de la evidencia del tormento de su hermano, tratando de procesar la magnitud de lo que había heredado. No solo dinero y propiedad, sino un legado de violencia y culpa que se extendía por décadas. Un sonido desde el exterior lo hizo levantar la vista bruscamente. Boone se había movido hacia la puerta principal y estaba gruñendo bajo en su garganta, sus pelos de punta erizados. A través de los huecos en las ventanas tapiadas, Ellie pudo ver un SUV negro estacionado junto a su camión. 3 hombres estaban cerca de los vehículos, e incluso a la distancia, Ellie podía ver que no eran la policía local. Llevaban trajes caros a pesar del entorno montañoso, y sus movimientos tenían la precisión calculada de personas acostumbradas a la violencia. El más grande de los 3 comenzó a caminar hacia la cabaña mientras los otros flanqueaban el edificio, moviéndose con una eficiencia coordinada que sugería entrenamiento militar o paramilitar. Estos no eran criminales desesperados o matones de poca monta, eran profesionales. Ellie escondió rápidamente el diario y la carta. Luego se aseguró de que la caja fuerte estuviera segura en el armario del dormitorio. Su mente corrió a través de las opciones, todas ellas malas. Estaba en desventaja numérica, superado en armas y atrapado en un lugar aislado sin medios de escape. El golpe en la puerta principal cuando llegó fue educado y medido. «Señor Thorne, nos gustaría hablar con usted sobre su hermano». La voz era culta, casi amigable, pero llevaba un trasfondo de amenaza que hizo que el gruñido de Boone se intensificara. Ellie puso una mano tranquilizadora en la cabeza del perro y se acercó a la puerta con cautela. «Estoy escuchando», gritó. «Sería mejor si pudiéramos discutir esto cara a cara. No estamos aquí para causar problemas. Solo queremos recuperar una propiedad que pertenecía a nuestro empleador». El entrenamiento militar de Ellie se activó, analizando la situación táctica con fría precisión. 3 hostiles, armas desconocidas, posiciones elevadas, controlando las salidas, sus propios recursos, un perro anciano, una cabaña con visibilidad limitada y cualquier arma improvisada que pudiera encontrar. «¿Qué tipo de propiedad?», preguntó, ganando tiempo mientras su mente trabajaba a través de las posibilidades. «Artículos que su hermano estaba guardando para nosotros. Creemos que ya los habrá encontrado». La cortesía se estaba agotando, notó Ellie. Estos hombres no estaban acostumbrados a la negociación o la paciencia. Estaban acostumbrados a tomar lo que querían a través de la intimidación o la fuerza. A su lado, Boone de repente se puso de pie y se movió hacia la parte trasera de la cabaña, su lenguaje corporal cambiando de defensivo a alerta. El perro había oído algo que Ellie se perdió. Movimiento en el bosque detrás del edificio tal vez, o el acercamiento de vehículos adicionales. Las palabras de la sheriff Morrison resonaron en su memoria. «Esos extraños no han estado por aquí desde el funeral, pero eso no significa que no volverán». Habían vuelto, y esta vez no solo estaban haciendo preguntas. Los ojos de Ellie recorrieron la cabaña, catalogando todo lo que podría servir como arma o ventaja táctica. El hacha de partir leña de Marcus se apoyaba contra la chimenea. Un pesado atizador de hierro colgaba a su lado. En los cajones de la cocina sabía que había cuchillos afilados, aunque llevar una hoja a lo que probablemente era un tiroteo parecía optimista en el mejor de los casos. Pero fueron los papeles doblados que había vislumbrado antes, escondidos detrás de la colección de manuales de supervivencia de Marcus, los que de repente adquirieron un nuevo significado. Su hermano se había estado preparando para esta posibilidad. «Señor Thorne», la voz de afuera tenía un tono más agudo. «Ahora vamos a necesitar que salga para que podamos tener una conversación adecuada». «Denme un minuto», gritó Ellie de vuelta, moviéndose rápida pero silenciosamente hacia la estantería. Detrás de un grueso volumen sobre supervivencia en la naturaleza, sus dedos encontraron lo que Marcus había escondido. Mapas dibujados a mano de la propiedad y el bosque circundante, marcados con símbolos y anotaciones que parecían rutas de escape y posiciones defensivas. Marcus había estado pensando como un soldado, no solo como un ermitaño asustado. Los mapas mostraban caminos ocultos a través del bosque,
puntos de estrangulamiento naturales donde los perseguidores podían ser ralentizados o detenidos, y lo que parecían ser escondites de suministros marcados con pequeñas X en ubicaciones estratégicas. Un mapa se centraba específicamente en la cabaña misma, detallando líneas de visión, campos de tiro y puntos débiles estructurales. Marcus había notado qué ventanas ofrecían las mejores posiciones defensivas y qué paredes podían detener el fuego de armas pequeñas. Más importante aún, había marcado una salida oculta a través del sótano de raíces que Ellie ni siquiera sabía que existía. El gruñido bajo de Boone se intensificó, y el perro se movió hacia la puerta trasera, su nariz presionada contra el hueco debajo de ella. Alguien definitivamente se acercaba desde detrás de la cabaña. La negociación educada afuera era solo una distracción. Mientras otros miembros del equipo se ponían en posición, Ellie tomó los mapas y se los metió en el bolsillo de su chaqueta. Luego recuperó rápidamente la caja fuerte del armario del dormitorio. Si iba a huir, no podía dejar atrás la evidencia del crimen de Marcus. Pero la caja era pesada e incómoda de llevar, y la velocidad podría significar la diferencia entre el escape y la captura. Una nueva voz se unió a la conversación afuera, hablando en tonos urgentes y bajos. Eli captó fragmentos por la parte de atrás y no hay otra. Una salida. Su paciencia se estaba acabando. Moviéndose lo más silenciosamente posible, Eli encontró la entrada oculta al sótano de raíces detrás de un pesado armario de madera en la cocina. El armario se deslizó a un lado más fácilmente de lo que su apariencia sugería, revelando una abertura estrecha que caía en la oscuridad. Marcus había construido esta ruta de escape con cuidado, asegurándose de que no se viera como nada más que un espacio de almacenamiento sin usar para una observación casual. El sótano era más profundo de lo que Eli esperaba, con paredes de piedra áspera y un suelo de tierra compactada. Pero más importante aún, se extendía más allá de la base de la cabaña, terminando en lo que parecía ser una abertura de cueva natural que conducía a la ladera detrás del edificio. Mientras bajaba la caja fuerte al sótano, Eli escuchó el sonido inconfundible de la puerta principal astillándose. Habían renunciado a las peticiones educadas. «Busquen todo», ordenó la voz culta, ahora dentro de la cabaña. «Está aquí en alguna parte, y también lo está en nuestra propiedad». Boone había seguido a Eli al sótano, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad y condición. Los perros parecían entender que estaban en grave peligro y que el silencio era crucial para la supervivencia. Juntos se arrastraron a través de la abertura de la cueva y hacia un túnel estrecho que se inclinaba hacia arriba a través de la ladera. El túnel era parcialmente natural, siguiendo una veta de piedra caliza en la roca, pero Marcus claramente lo había expandido y reforzado a lo largo de los años. Soportes de madera sostenían el techo en lugares donde la piedra era inestable y el suelo había sido nivelado y limpiado de escombros. Después de quizás 50 yardas de cuidadoso arrastre, el túnel emergió en un pequeño claro escondido entre pinos densos a unas 100 yardas detrás de la cabaña. Desde esta posición, Ellie podía ver el edificio y el SUV negro, así como dos vehículos adicionales que habían llegado mientras él estaba bajo tierra. Otro SUV y una furgoneta de panel, que sugería que esta era una operación más grande de lo que había imaginado inicialmente. Los hombres se movieron alrededor de la cabaña con precisión militar, estableciendo un perímetro mientras otros buscaban en el interior. Ellie contó al menos 6, posiblemente más, todos ellos armados y coordinados. Estos no eran criminales callejeros que buscaban dinero fácil. Eran operadores profesionales con recursos y entrenamientos sustanciales. Su teléfono no mostraba barras de señal, lo cual no era sorprendente dada la ubicación de la montaña, pero significaba que no podía pedir ayuda, incluso si hubiera estado inclinado a confiar en la policía local con el conocimiento del dinero robado. Boone se apretó contra su pierna, ofreciendo consuelo y calor en el frío aire de la montaña. La respiración del perro era laboriosa por el arrastre del túnel, pero sus ojos permanecieron alerta y enfocados. La medicación que Marcus le había estado dando estaba manteniendo a raya lo peor de sus problemas de salud, al menos por ahora. Según el mapa de Marcus, había escondites de suministros esparcidos por todo el bosque, marcados con símbolos crípticos que sugerían comida, agua y posiblemente armas.
Su hermano se había estado preparando para un asedio, planeando desaparecer en la naturaleza si la gente de Carver finalmente lo encontraba. Pero Eli no era Marcus. No conocía estas montañas como su hermano, y era responsable de un perro anciano y enfermo que no sobreviviría a una persecución prolongada a través de un terreno accidentado. Huir podría mantenerlos vivos temporalmente, pero no era una solución a largo plazo. El sonido de los gritos desde la cabaña indicaba que la búsqueda se estaba volviendo más intensa. Habían descubierto la entrada oculta al sótano de raíces, lo que significaba que el túnel pronto se vería comprometido. Eli necesitaba moverse, pero primero tenía que tomar una decisión que definiría todo lo que siguiera. Podría desaparecer en el bosque con el dinero, abandonando la cabaña y todo lo que Marcus había construido allí. El dinero en efectivo y los bonos le comprarían una nueva identidad y una vida cómoda lejos del alcance de Vincent Carver. Significaría sacrificar cualquier posibilidad de justicia para los guardias asesinados, pero los mantendría a él y a Boone vivos, o podría quedarse y luchar. La opción racional era obvia: huir, esconderse, vivir para ver otro día. Pero mientras Eli miraba a Boone, recordó las fotos de los periódicos de las familias de los guardias muertos, los obituarios que Marcus había guardado, como ofrendas en un santuario a su culpa. 2 buenos hombres habían muerto por este dinero, y sus familias merecían algo mejor que verlo desaparecer en las manos de otro criminal. Más que eso, huir significaría aceptar la misma carga de culpa que había destruido a Marcus, viviendo el resto de su vida, mirando por encima del hombro y esperando que el pasado lo alcanzara. Eli había pasado 20 años a la deriva sin rumbo después de la muerte de Sarah, pero tal vez esta era su oportunidad de defender algo que importaba. La decisión se cristalizó con una claridad repentina. No huiría, pero tampoco se enfrentaría a 6 profesionales armados en un combate abierto con nada más que el hacha y los cuchillos de cocina de Marcus. Según el mapa, había un escondite de suministros a aproximadamente 1 de milla más adentro del bosque, marcado con símbolos que sugerían que contenía más que solo comida y agua. Marcus había sido un planificador cuidadoso, y si se había estado preparando para una pelea, se habría preparado adecuadamente. Con Boone cojeando constantemente a su lado, Eli comenzó a abrirse camino a través de los árboles, moviéndose hacia cualquier arma o suministro que su hermano hubiera escondido en la naturaleza de Montana. Detrás de ellos, los sonidos de la búsqueda se volvieron más frustrados y enojados, resonando a través del bosque como el ladrido de perros de caza. El escondite de suministros estaba enterrado debajo de un montón de piedras que parecía natural para una observación casual, pero seguía un patrón específico que Marcus había notado en su mapa. 3 grandes rocas de granito formaban un triángulo con rocas más pequeñas llenando los espacios entre ellas. Eli desmanteló cuidadosamente el marcador, revelando un recipiente impermeable del tamaño de una caja de herramientas grande. Dentro, envuelto en lona aceitada, encontró lo que Marcus había preparado para este momento: un rifle excedente militar, un Remington 700 en calibre .308 que parecía haber visto servicio en el extranjero. A su lado, 3 cajas de munición, una mira táctica ya montada y ajustada, y lo que parecía ser un traje ghillie, la prenda camuflada que los francotiradores usaban para mezclarse con los entornos naturales. Pero fue la pequeña caja de madera en el fondo del escondite lo que hizo que las manos de Eli temblaran. Dentro, anidadas en un acolchado de espuma, había condecoraciones militares, medallas que reconoció de su propio servicio, además de algunas que no. Una estrella de plata, 2 estrellas de bronce con dispositivo BUEO por valor, un corazón púrpura con 3 racimos de hojas de roble. Marcus había sido un veterano de combate condecorado, algo que nunca había mencionado en los años anteriores a su distanciamiento. Las citas cuidadosamente conservadas en fundas de plástico contaban una historia de coraje excepcional bajo fuego durante múltiples despliegues en Irak y Afganistán. El sargento de personal Marcus Thorne, de los Rangers del Ejército, se había distinguido de maneras que le valieron el respeto y la admiración de sus comandantes y compañeros soldados. El hombre que había participado en el robo de Millfield no había sido un criminal de carrera o un cobarde. Había sido un héroe deshecho por las circunstancias y las malas decisiones,
llevando una culpa que finalmente lo había llevado al aislamiento. Ellie entendía esa carga. Su propio servicio militar había terminado con recuerdos que trataba de no examinar demasiado de cerca. Incursiones nocturnas y decisiones de una fracción de segundo que habían mantenido a su equipo con vida, pero que habían atormentado sus sueños durante años después. La diferencia era que Marcus había llevado sus fantasmas solo, mientras que Ellie al menos había tenido a Sarah para ayudarlo a procesar la oscuridad. Un grito distante resonó a través del bosque, recordándole que el dolor y la comprensión eran lujos que no podía permitirse. En este momento, la gente de Carver había encontrado la entrada del túnel y probablemente se estaba extendiendo por el bosque, buscando su rastro. El rifle se sintió familiar en sus manos a pesar de los años desde la última vez que había disparado uno con ira. La memoria muscular se hizo cargo mientras revisaba la acción, confirmaba los marcadores de la mira y cargaba una bala en la recámara. El arma estaba bien mantenida y correctamente ajustada. Marcus había cuidado su equipo de la manera en que todos los buenos soldados lo hacían, pero Ellie también encontró evidencia del deterioro del estado mental de su hermano en los meses antes de su muerte. Un cuaderno contenía observaciones cada vez más paranoicas sobre sus perseguidores, perfiles detallados de los asociados conocidos de Carver, y planes de contingencia que se volvían más desesperados con cada entrada. Una página hizo que la sangre de Eli se congelara. Carver envió a su sobrino Tommy a explorar la propiedad la semana pasada. El chico no puede tener más de 25. Probablemente piense que todo esto es un juego. No entiende de lo que su tío es capaz. ¿A qué extremos llegará Carver para proteger sus secretos? El viejo está convencido de que sé dónde escondieron el resto de las acciones los otros miembros de la tripulación, pero la verdad es que nunca confiaron lo suficiente en mí como para incluirme en esos planes. Si el propio Carver viene, no sobreviviré al encuentro. Ya no le interesa el dinero. Le interesa eliminar cabos sueltos. Soy la única persona que queda que puede conectarlo con los asesinatos, y eso me convierte en un pasivo que no puede permitirse. Boone se merece algo mejor que esto. Si algo me pasa, espero que quien lo encuentre entienda que es más que un simple perro. Ha sido mi ancla a la cordura, mi recordatorio de que todavía hay bien en el mundo que vale la pena proteger. La entrada final del cuaderno estaba fechada solo 2 semanas antes de la muerte de Marcus. Vienen mañana. Puedo sentirlo en la forma en que Boone ha estado actuando. De la misma manera que se puso antes de la emboscada a las afueras de Kandahar, cuando salvó a mi escuadrón al detectar la colocación del IED. Los perros saben cuando la muerte se acerca. He hecho las paces con Dios y con mis errores. El dinero pertenece a las familias de los hombres que murieron. Y si no sobrevivo para devolverlo, tal vez mi hermano tendrá el coraje que yo nunca encontré. Ellie siempre fue el mejor hombre. Boone gimió suavemente y se apretó contra la pierna de Eli, atrayendo su atención de vuelta a los peligros inmediatos. Las orejas del perro estaban erizadas hacia adelante, enfocadas en sonidos que Ellie aún no podía oír, pero que claramente indicaban que se acercaban amenazas. Moviéndose con cuidado a través del bosque, Eli encontró una posición defensiva en un terreno elevado que ofrecía buenas líneas de visión mientras proporcionaba cobertura detrás de un tronco caído. El traje Gillie ayudó a romper su silueta entre las sombras y la maleza, y la mira del rifle enfocó los objetivos distantes. A través de los árboles pudo ver al menos a 4 hombres moviéndose a través del bosque en una búsqueda coordinada. Un patrón. Eran buenos, manteniendo un espaciado adecuado, comunicándose a través de señales con las manos, revisando posibles sitios de emboscada antes de avanzar. Pero también estaban operando en un terreno desconocido. Mientras que Ellie tenía las ventajas de la elevación, el ocultamiento y el conocimiento detallado de Marcus de la geografía local, el buscador principal era un joven que coincidía con la descripción de Tommy Carver de Marcus, arrogante y ansioso, moviéndose con la confianza de alguien que nunca había enfrentado una oposición seria. Detrás de él venían 2 operadores mayores, veteranos que entendían los riesgos de moverse a través de territorio hostil, pero que estaban restringidos por su necesidad de encontrar objetivos específicos en lugar de simplemente sobrevivir. El dedo de Ellie encontró el seguro del rifle, desconectándolo con una suavidad practicada. El arma estaba ajustada para 200 yardas, y el objetivo más cercano
estaba bien dentro de ese rango. Un solo disparo anunciaría su posición a los otros buscadores, pero también demostraría que esta no iba a ser la operación de recuperación fácil que esperaban. Pero mientras fijaba las miras en el pecho de Tommy Carver, la duda se coló en su mente. Esto no era un campo de batalla en el extranjero donde las reglas de enfrentamiento eran claras, y el enemigo estaba definido por el uniforme y el territorio. Esta era una situación doméstica que involucraba a ciudadanos estadounidenses, independientemente de sus actividades criminales. Más importante aún, matar al sobrino de Carver eliminaría cualquier posibilidad de negociación o resolución pacífica. Una vez que se derramara sangre, esto se convertiría en una guerra de exterminio mutuo que solo podría terminar con todas las partes muertas o en una prisión federal. El sonido de los rotores de helicóptero en la distancia complicó aún más la situación. O Carver tenía más recursos de los que Marcus se había dado cuenta, o la policía finalmente estaba respondiendo a los informes de actividad sospechosa en Bitter Hollow. A través de la mira del rifle, Eli observó a Tommy Carver señalar a sus compañeros y cambiar de dirección, moviéndose hacia el sonido de la aeronave que se acercaba. Su lenguaje corporal sugería confusión y preocupación en lugar de coordinación. El helicóptero no era parte de su plan. La condición de Boone se estaba deteriorando bajo el estrés de su huida a través del bosque. La respiración del viejo perro era laboriosa, y sus movimientos se estaban volviendo cada vez más inestables. Las medicinas que Marcus le había estado dando se estaban agotando, y las exigencias físicas de su escape estaban cobrando un peaje en su cuerpo envejecido. Eli se enfrentó a una elección imposible: continuar huyendo y arriesgar la muerte de Boone por agotamiento y estrés, o hacer un frente aquí con munición limitada contra números superiores, sabiendo que la rendición probablemente significaría la muerte para ambos. El helicóptero sobrevoló, su corriente descendente enviando agujas de pino y escombros arremolinándose a través del dosel del bosque. A través de la mira de su rifle, Eli vio a Tommy Carver y sus hombres tomar posiciones defensivas, claramente tan sorprendidos por la llegada de la aeronave como él. Pero lo que vio a continuación a través de la mira lo detuvo en seco. La Sheriff Morrison emergió de la línea de árboles de abajo, su arma de servicio desenvainada pero apuntando hacia abajo en una postura no amenazante. Estaba hablando por un radio, coordinándose con alguien, y su movimiento sugería que estaba al mando de la situación en lugar de responder a ella. Vincent Carver. Su voz se escuchó claramente a través del bosque, amplificada por un megáfono. Aquí la Sheriff Kate Morrison. Usted y sus hombres necesitan soltar sus armas y rendirse de inmediato. El área está rodeada. La mente de Eli se tambaleó. Morrison había sabido sobre Carver. Había estado esperando esta confrontación. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué no le había advertido cuando visitó la cabaña? La respuesta de Tommy Carver fue inmediata y violenta. El fuego de las armas automáticas resonó desde el bosque de abajo mientras los hombres de Carver abrían fuego contra la posición de Morrison. La sheriff se lanzó a cubrirse detrás de un enorme tronco de pino, devolviendo el fuego con una precisión practicada. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que destrozó todo lo que Eli pensó que entendía sobre la situación. Boone, a pesar de su edad y enfermedad, de repente salió corriendo del lado de Eli y comenzó a correr por la ladera hacia el tiroteo. El perro se movía con un propósito y una urgencia que parecía imposible dada su condición física, como si algún instinto profundo hubiera anulado las limitaciones de su cuerpo. ¡Boone!, gritó Ellie abandonando su posición oculta para perseguir al perro. Lo que vio cuando llegó al borde del tiroteo lo detuvo en seco. Boone había corrido directamente hacia la Sheriff Morrison, posicionándose entre ella y el fuego hostil, y Morrison le estaba hablando al perro con la familiaridad de un compañero de mucho tiempo. «Buen chico», dijo ella, recargando su arma mientras Boone le proporcionaba una alerta temprana de amenazas que se acercaban. Justo como en los viejos tiempos, las piezas de un rompecabezas imposible comenzaron a encajar en la mente de Eli. La inusual inteligencia de Boone, su capacidad para encontrar el dinero enterrado, su reconocimiento instantáneo de Morrison. Nada de eso era coincidencia. Morrison activó su radio de nuevo, esta vez hablando en lo que Eli reconoció como códigos federales de aplicación de la ley. «Aquí la agente Morrison, FBI.
Los sujetos están armados y son peligrosos. Se concede autorización para usar fuerza letal. Una nueva voz cortó el caos del tiroteo, más vieja y más autoritaria que los gritos de Tommy Carver. Suficiente. Los disparos se detuvieron abruptamente. Morrison, sé que puedes oírme. Discutamos esto como personas civilizadas. Vincent Carver se puso a la vista. Un hombre de unos 60 años con cabello plateado y ropa cara que parecía absurdamente formal en el entorno montañoso. Incluso a la distancia, su presencia inspiraba atención y respeto de sus subordinados. No hay nada que discutir. Carver, respondió Morrison. Estás arrestado por asesinato, crimen organizado y conspiración. Tu sobrino y sus amigos pueden rendirse ahora y vivir, o pueden unirse a ti en la prisión federal. La risa de Carver llevaba una genuina diversión. Has estado vigilando esa cabaña durante 3 años, Morrison. 3 años esperando que yo cometiera exactamente este error. Pero todavía no entiendes lo que realmente está pasando aquí. Señaló hacia el bosque donde Ellie permanecía escondido. Marcus Thorne nunca fue parte de mi organización. Estaba trabajando para ustedes desde el principio, ¿verdad? El robo, el escondite, todo fue un teatro federal diseñado para sacar a la luz a los verdaderos objetivos. El mundo de Ellie se inclinó sobre su eje. Marcus, un informante del FBI, explicaría tanto: la culpa, el aislamiento, la cuidadosa documentación de todo lo relacionado con el robo. Pero también significaría que su hermano había estado viviendo una mentira aún más profunda de lo que Ellie había imaginado. Marcus Thorne está muerto, respondió Morrison. Cualquier acuerdo que creas que existía murió con él. Pero su hermano no está muerto, dijo Carver, y Ellie sintió que se le formaba hielo en el estómago. Eli Thorne, ex Ranger del ejército, veterano de 20 años con entrenamiento especializado en guerra asimétrica. La persona perfecta para continuar el trabajo de su hermano, ¿no crees? A través de la mira del rifle, Eli vio a Carver sacar un teléfono celular y mostrarle algo en su pantalla a Morrison. Incluso a la distancia pudo ver que el lenguaje corporal de ella cambiaba. Sorpresa, luego ira, luego lo que parecía ser resignación. «Muéstrate, señor Thorne», gritó Carver hacia la posición de Eli. «Aclaremos este malentendido antes de que alguien más salga herido». Eli dudó, pero la angustia de Boone se estaba volviendo obvia incluso desde su escondite. El viejo perro estaba luchando por respirar y el estrés de la confrontación estaba llevando su corazón dañado más allá de sus límites. Contra cada instinto táctico que poseía, Eli emergió de la línea de árboles con su rifle bajado, pero listo. Mientras se acercaba, la expresión de Morrison confirmó sus peores temores. «Tiene fotos», dijo ella en voz baja cuando estuvo lo suficientemente cerca para oírla. «Fotos de ti en la cabaña con la caja fuerte. Carver ha estado vigilando durante semanas». Las siguientes palabras de la agente federal lo golpearon como un golpe físico. «Tu hermano estaba trabajando encubierto para la oficina». Ellie, el robo fue una operación encubierta que salió mal cuando Carver decidió eliminar testigos. Marcus pasó 25 años en una operación encubierta profunda, manteniendo su identidad como criminal mientras nos proporcionaba inteligencia sobre la organización de Carver. Ella hizo una pausa, revisando su arma mientras vigilaba la posición de Carver. «El dinero que encontraste era evidencia, billetes marcados y valores rastreados que hemos estado usando para monitorear los intentos de Carver de recuperar sus activos. Cada vez que enviaba gente a buscarlo, aprendíamos más sobre su red». Eli la miró con incredulidad. «Me han estado usando como cebo. No intencionalmente. Esperábamos que Carver intentara recuperar el dinero eventualmente, pero pensamos que teníamos más tiempo para informarte sobre la situación». La expresión de Morrison era sombría. La muerte de Marcus lo aceleró todo. Carver sabía que esta era su última oportunidad para eliminar la evidencia y los testigos. Boone se desplomó al lado de Morrison, su respiración superficial y rápida. El estrés y el esfuerzo finalmente habían abrumado su corazón defectuoso, y Eli pudo ver que el perro se estaba muriendo. «La segunda caja fuerte», continuó Morrison, sacando un pequeño recipiente de metal de su chaqueta. «Marcus dejó esto para ti específicamente. Sabía que podrías terminar en exactamente esta situación». Dentro de la caja, Eli encontró las credenciales del FBI de Marcus,
sus verdaderos parámetros de misión y una carta que explicaba todo lo que su hermano había tenido prohibido decirle mientras estaba vivo. El párrafo final hizo que sus manos temblaran. Si estás leyendo esto, entonces Carver finalmente ha hecho su movimiento y la agente Morrison ha revelado su verdadera identidad. La elección que hagas a continuación determinará si dos buenos hombres murieron por nada, o si su sacrificio finalmente trae justicia a las familias que dejaron atrás. Boone te mostrará el camino, como siempre lo ha hecho. La revelación de que Marcus había sido un agente federal encubierto redefinió todo lo que Eli pensaba que entendía sobre la vida y la muerte de su hermano. Pero mientras Boone yacía jadeando a los pies de Morrison, su respiración se volvía más laboriosa con cada momento que pasaba. Las implicaciones más grandes de las conspiraciones federales y las investigaciones a largo plazo parecían menos importantes que la elección inmediata entre la rendición y la resistencia. Tu hermano te dejó más que solo explicaciones, dijo Morrison, manteniendo su arma apuntada a la posición de Carver mientras hablaba en voz baja con Eli. Revisa el fondo de esa caja. Debajo de las credenciales del FBI de Marcus, Eli encontró un pequeño dispositivo digital que parecía una unidad GPS, pero que mostraba información táctica en lugar de carreteras y puntos de referencia. La pantalla mostraba las posiciones de las fuerzas amigas y hostiles en tiempo real, junto con lo que parecían ser puntos de coordinación planificados previamente y tiempos de llegada de refuerzos. Marcus pasó 3 años preparándose para este momento, explicó Morrison. Sabía que Carver eventualmente vendría por el dinero, y sabía que tú podrías ser el que se interpusiera entre él y esos archivos de evidencia cuando sucediera. El dispositivo mostró que las unidades tácticas del FBI estaban de hecho rodeando el área, pero estaban manteniendo posiciones en lugar de moverse para una captura inmediata. Alguien, presumiblemente Morrison, estaba controlando el ritmo de esta confrontación, permitiendo que se desarrollara de acuerdo con un plan predeterminado. Todavía me están usando como cebo, dijo Eli, su ira creciendo a pesar de la situación táctica. Incluso ahora, incluso con Boone muriendo y los hombres de Carver listos para matar a cualquiera que se interponga en su camino. La expresión de Morrison mostró un arrepentimiento genuino, pero su voz se mantuvo firme y profesional. Marcus se ofreció como voluntario para esta asignación, Eli. Después de que el robo salió mal y esos guardias murieron, pasó 25 años tratando de arreglarlo. Esta es su última oportunidad para completar la misión. La voz de Carver se escuchó de nuevo a través del bosque, más cerca ahora, mientras maniobraba para una mejor posición. Me estoy impacientando, Morrison. Resolvamos esta situación antes de que mis asociados se vuelvan creativos en sus métodos de resolución de problemas. La amenaza era clara. Tommy Carver y los otros pistoleros estaban posicionados para causar bajas significativas si el enfrentamiento continuaba por mucho más tiempo. Estos no eran negociadores pacientes. Eran criminales violentos que ya habían matado a 2 guardias y no dudarían en agregar más cuerpos a su cuenta. Pero Eli ya no era el hombre roto y sin rumbo que había llegado a la cabaña hace una semana. El descubrimiento de la verdadera identidad de Marcus, la revelación del coraje y el sacrificio de su hermano, había despertado algo en él que había estado inactivo desde la muerte de Sarah. Un sentido de propósito que trascendía su propia supervivencia. Boone luchó por levantar la cabeza, sus ojos encontrando la cara de Eli con una intensidad que parecía comunicar algo más allá de la capacidad del lenguaje humano. La respiración del perro estaba fallando, pero su expresión tenía la misma inteligencia decidida que lo había llevado a desenterrar la caja fuerte. La misma lealtad que lo había hecho correr hacia el tiroteo para proteger a Morrison. En los ojos del viejo retriever, Eli vio 25 años de la dedicación de Marcus a la justicia. Su compromiso de enmendar un solo día terrible que había costado la vida a 2 hombres inocentes. Boone había sido más que un compañero. Había sido el compañero de Marcus en una misión encubierta que requería un secreto absoluto y una lealtad perfecta. «La cabaña», dijo Eli de repente, la comprensión fluyendo a través de él mientras estudiaba la pantalla táctica. Marcus la fortificó exactamente para esta situación. Las posiciones defensivas, las rutas de escape, los escondites de suministros.
Todo está diseñado para canalizar a los atacantes a zonas de muerte predeterminadas. Morrison asintió con la cabeza sombríamente. Tu hermano era un planificador táctico brillante. Pasó 3 años convirtiendo esa propiedad en una fortaleza diseñada para contener y capturar a la gente de Carver, cuando finalmente vinieran por la evidencia. El dispositivo táctico mostraba información adicional, ahora que Ellie entendía cómo leerla. Cámaras ocultas en todo el bosque estaban alimentando inteligencia en tiempo real a las fuerzas federales. Y los escondites de suministros que Marcus había establecido contenían más que solo armas y munición. Tenían equipo de vigilancia y equipo de comunicación que permitiría una respuesta coordinada con las unidades de refuerzo. Pero el plan requería que alguien con experiencia militar lo ejecutara correctamente. Alguien que entendiera las tácticas de unidades pequeñas y la guerra asimétrica. Marcus había contado con que Eli ocuparía ese papel si las circunstancias lo requerían. Él planeó toda esta confrontación, dijo Eli. El alcance del sacrificio de su hermano se hizo claro. La herencia, el perro, incluso mi descubrimiento del dinero. Todo fue diseñado para traerme aquí en el momento adecuado. Marcus sabía que se estaba muriendo. Morrison confirmó. La afección cardíaca que lo mató fue diagnosticada hace meses. Usó el tiempo que le quedaba para prepararse para la posibilidad de que tuvieras que terminar lo que él empezó. La paciencia de Carver estaba claramente agotada. El fuego de las armas volvió a estallar, esta vez más sostenido y dirigido, mientras sus hombres intentaban avanzar sobre la posición de Morrison. Ella devolvió el fuego con competencia profesional, pero estaba en desventaja numérica y eventualmente sería superada sin apoyo. Eli tomó su decisión con la fría claridad que lo había mantenido vivo a través de múltiples despliegues de combate. Ya no huía. No iba a la deriva por la vida, esperando que la muerte lo reclamara como había reclamado a Sarah. Estaba exactamente donde Marcus lo había necesitado, con exactamente las habilidades requeridas para completar una misión que había consumido la vida de su hermano. «Boone», dijo en voz baja, arrodillándose junto al perro moribundo. «Me mostraste lo que Marcus necesitaba que viera. Ahora es el momento de terminar esto». La cola del retriever se movió una vez contra el suelo del bosque, un gesto final de reconocimiento y confianza. Luego su respiración se detuvo, y la inteligencia se desvaneció de sus ojos, dejando solo la expresión pacífica de un soldado que había completado su misión final. Eli se puso de pie, revisando su rifle y confirmando las posiciones de las fuerzas hostiles en la pantalla táctica. Los sistemas defensivos de la cabaña aún estaban intactos, y la cuidadosa preparación de Marcus había creado múltiples oportunidades para una ventaja táctica, pero ejecutar el plan requeriría moverse a través de territorio hostil bajo fuego, y no había garantía de que los refuerzos federales llegaran a tiempo para evitar bajas. «Necesito 10 minutos», le dijo a Morrison, su voz llevando la autoridad de un hombre que había tomado decisiones similares bajo fuego antes. «¿Puedes mantenerlos ocupados tanto tiempo?» Ella asintió, recargando su arma con eficiencia practicada. Marcus dijo que sabrías qué hacer cuando llegara el momento. Tenía razón en eso, al igual que tenía razón en todo lo demás. Mientras Silly se preparaba para moverse a través del bosque hacia la cabaña, sintió el peso del sacrificio de su hermano y el recuerdo de 2 guardias asesinados cuyas familias aún merecían justicia. Esto no se trataba de dinero o venganza o incluso de supervivencia. Se trataba de completar una misión que había definido la vida de Marcus y dar sentido a las muertes que lo habían atormentado durante 25 años. Detrás de él, el constante fuego de retorno de Morrison proporcionaba cobertura mientras comenzaba a abrirse camino a través de los árboles, siguiendo las rutas que Marcus había mapeado y memorizado para exactamente este momento. La pantalla táctica mostraba las posiciones hostiles actualizándose en tiempo real, y Ellie podía ver el patrón del asalto de Carver comenzando a desarrollarse. Estaban caminando hacia una trampa que había estado 25 años en la fabricación, orquestada por un hombre muerto que nunca había dejado de ser un soldado, nunca había dejado de luchar por la justicia, nunca había dejado de creer que la elección correcta valía cualquier sacrificio. Más adelante, la cabaña esperaba en su claro, rodeada de posiciones defensivas y ventajas tácticas, que Marcus había pasado 3 años perfeccionando.
La batalla final de una larga guerra estaba a punto de comenzar, y Eli Thorne ya no huía de su pasado. Estaba corriendo hacia él con la determinación de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Eli llegó al perímetro de la cabaña mientras el asalto coordinado de Carver comenzaba en serio. La propiedad que Marcus había pasado 3 años fortificando estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva con Eli como su único defensor contra 6 profesionales armados que no tenían la intención de dejar testigos. La primera ventaja se hizo evidente de inmediato. Marcus había despejado líneas de visión específicas mientras dejaba otras deliberadamente obstruidas, creando puntos de estrangulamiento naturales donde los atacantes se verían obligados a exponerse mientras Eli permanecía oculto. Los troncos caídos y las formaciones rocosas que parecían escombros aleatorios del bosque eran en realidad posiciones de combate cuidadosamente colocadas con campos de tiro superpuestos. A través de la mira de su rifle, Eli pudo ver a Tommy Carver liderando el asalto desde el este. Su inexperiencia se mostraba en la forma en que se movía demasiado rápido entre las posiciones de cobertura. Detrás de él venían 2 operadores mayores que entendían mejor el terreno, pero estaban restringidos por su necesidad de mantener vivo al joven. El sobrino de Vincent Carver era tanto un activo como una responsabilidad en combate. La pantalla táctica mostraba a Morrison manteniendo su posición en el bosque, manteniendo a los 3 pistoleros restantes inmovilizados con un fuego preciso mientras intentaban flanquearla. Pero su munición no duraría para siempre, y gradualmente estaba siendo forzada a retroceder hacia un terreno que ofrecía menos cobertura. El primer disparo de Eli eliminó al explorador principal que intentaba acercarse a la cabaña desde el norte. Un impacto limpio que derribó al hombre instantáneamente y anunció a los atacantes restantes que su presa ya no estaba huyendo. El rifle suprimido hacía menos ruido de lo que esperarían, y el origen del disparo era difícil de localizar desde sus posiciones. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El fuego de armas automáticas estalló en el exterior de la cabaña, destrozando ventanas y astillando madera, pero las preparaciones defensivas de Marcus se mantuvieron. La gruesa construcción de troncos del edificio había sido reforzada con placas de acero en áreas críticas, y los ángulos de ataque se habían calculado para minimizar la cobertura efectiva para los hostiles que se acercaban. Pero Eli pudo ver el problema táctico desarrollándose. Los hombres de Carver se estaban extendiendo para rodear la cabaña, y su número superior eventualmente les permitiría coordinar asaltos simultáneos desde múltiples direcciones. Sus ventajas defensivas eran significativas, pero temporales. Eventualmente, encontrarían puntos débiles en su perímetro. La solución yacía en la preparación más ingeniosa de Marcus. Una serie de artefactos explosivos improvisados escondidos en toda la propiedad. No demoliciones masivas que nivelarían el bosque, sino cargas pequeñas y colocadas con precisión, diseñadas para canalizar el movimiento enemigo a zonas predeterminadas donde Eli pudiera enfrentarlos de manera efectiva. Los detonadores eran simples, sensores de movimiento conectados a pequeñas cantidades de explosivo que crearían confusión y desorientación temporal en lugar de bajas masivas. Marcus había estado planeando capturar a la gente de Carver viva, si era posible, manteniendo su tapadera como agente federal, incluso en la confrontación final. Eli activó el primer conjunto de cargas mientras el equipo de Tommy Carver intentaba asaltar la entrada trasera de la cabaña. Las explosiones no fueron lo suficientemente grandes como para causar lesiones graves, pero fueron lo suficientemente fuertes como para desorientar a los atacantes y lo suficientemente brillantes como para cegar temporalmente a cualquiera que mirara directamente a ellas. En la confusión que siguió, Eli logró inmovilizar a otro pistolero con un disparo colocado con precisión en el hombro que lo mantendría abajo sin matarlo. Pero el propio Vincent Carver permaneció escondido, dirigiendo el asalto de sus subordinados mientras se mantenía fuera del combate directo. A través de su mira, Eli vislumbró al hombre mayor moviéndose entre posiciones, coordinando ataques con la experiencia de alguien que había sobrevivido décadas en el liderazgo criminal al nunca tomar riesgos innecesarios. La pantalla táctica mostró que las unidades de refuerzo federales finalmente comenzaban a moverse, pero aún estaban a varios minutos de distancia. La posición de Morrison se estaba volviendo insostenible
a medida que sus oponentes restantes presionaban su ataque, y Ellie podía oír la creciente desesperación en su fuego de retorno. Un nuevo sonido cortó el caos. Rotores de helicóptero, pero no la aeronave de las fuerzas del orden que había estado circulando antes. Esto era algo más grande, con el profundo zumbido de un helicóptero de transporte pesado. A través de su mira, Ellie pudo ver cuerdas cayendo de la aeronave mientras personal adicional se preparaba para descender rápidamente a la zona de combate. Los refuerzos de Carver habían llegado, convirtiendo lo que había sido una situación táctica manejable en algo que amenazaba con abrumar incluso las cuidadosas preparaciones de Marcus. Los recursos del viejo criminal eran más profundos de lo que nadie había anticipado, y su disposición a intensificar la confrontación sugería que veía esto como una batalla final y decisiva, en lugar de una simple operación de recuperación. La munición de Ellie se estaba agotando, y las posiciones defensivas de la cabaña estaban siendo sistemáticamente comprometidas a medida que la fuerza expandida de Carver buscaba debilidades. Los explosivos improvisados le habían comprado tiempo, pero no podían reemplazar la desventaja fundamental de ser superado en número por profesionales entrenados. Fue entonces cuando recordó la preparación final de Marcus, el arma de servicio escondida detrás de la pared falsa en la habitación principal de la cabaña. Su hermano había dejado más que un simple rifle para este momento. Había dejado las herramientas y armas de un soldado de carrera que entendía que a veces una fuerza abrumadora requería una respuesta abrumadora. El arma era una carabina M4 de especificación militar, con capacidad de fuego completamente automático, junto con suficiente munición para sostener un enfrentamiento prolongado. Pero más importante aún, unido a la bolsa de transporte de armas, había un mensaje final de Marcus. Si estás leyendo esto, entonces todo ha ido según el plan. Y Vincent Carver finalmente ha cometido el error que pondrá fin a su carrera criminal. Las cargas que he colocado en toda la propiedad se pueden activar de forma remota utilizando el dispositivo en este caso. Úsalas sabiamente. Contienen suficiente poder explosivo para nivelar todo el claro, pero también son la única forma de asegurar que Carver no escape para herir a más personas inocentes. Ellie miró fijamente el detonador remoto, comprendiendo la elección que su hermano le había preparado. Marcus había cableado toda la propiedad con suficientes explosivos para asegurar que nadie, incluido el propio Ellie, saldría vivo de Bitter Hollow. Era una solución de tierra quemada que eliminaría la amenaza de Carver permanentemente, pero a costa de todo lo que Marcus había construido y de todos los que se encontraban actualmente en la zona de combate. Afuera, el sonido de los equipos de asalto coordinados moviéndose a las posiciones finales le dijo que su tiempo para decidir se estaba acabando. Los refuerzos de Carver eran contratistas militares profesionales, no los criminales callejeros con los que Ellie se había estado enfrentando. Abrumarían sus defensas en cuestión de minutos, a menos que tomara una acción drástica. El detonador remoto se sentía pesado en sus manos, cargado con el peso de una elección que definiría todo lo que siguiera. El asalto final comenzó con una precisión coordinada que hablaba del entrenamiento profesional de los contratistas militares de Carver. Las granadas de aturdimiento destrozaron lo que quedaba de las ventanas de la cabaña, y los botes de humo crearon una niebla gris que oscureció la visibilidad y hizo que el tiro preciso fuera casi imposible. Ellie se movió a través de la cabaña como un fantasma, usando las posiciones de combate preparadas por Marcus y su propia experiencia de combate para mantenerse por delante de los equipos de asalto que avanzaban. La capacidad de fuego automático de la carabina M4 le permitió disparar fuego de supresión que mantuvo a los atacantes honestos, pero su munición era finita, y sus números parecían interminables. A través de la pantalla táctica, pudo ver que la posición de Morrison estaba siendo superada. La agente federal estaba haciendo su última resistencia detrás de un árbol caído, pero 3 de los hombres de Carver se estaban acercando desde múltiples ángulos. En minutos estaría muerta o capturada, y con ella moriría la última oportunidad de llevar a Carver a la justicia por medios legales. Fue entonces cuando el propio Vincent Carver se puso a la vista.
El viejo criminal caminó a través del claro con la confianza de un hombre que sabía que la batalla estaba ganada, flanqueado por dos guardaespaldas fuertemente armados, que barrían el área en busca de amenazas mientras mantenían a su principal protegido. Carver estaba hablando por un radio, coordinando las fases finales de su asalto, y su voz llevaba la satisfacción de alguien que había esperado años por este momento. «Eli Thorne», gritó hacia la cabaña, sus palabras cortando el caos del tiroteo y las explosiones. «Tu hermano me costó 25 años de mi vida. Creo que es hora de que pagues esa deuda». El detonador remoto yacía al lado de la posición de Eli. Su botón de activación rojo parecía pulsar en la luz tenue. La solución final de Marcus aún estaba disponible. Un solo presionar de ese botón terminaría todo permanentemente, asegurando que la organización criminal de Carver muriera con él en la naturaleza de Montana. Pero mientras Eli observaba a través de la mira de su rifle, vio algo que lo cambió todo. Morrison no estaba muerta. La agente federal estaba herida e inmovilizada, pero seguía luchando, todavía tratando de completar la misión que había consumido la vida de Marcus. Más importante aún, la pantalla táctica mostraba que las unidades de refuerzo federales finalmente estaban rompiendo el perímetro exterior, moviéndose a través del bosque con la coordinación y la potencia de fuego necesarias para inclinar la balanza. Carver había cometido un error fatal. En su afán por terminar la caza de 25 años personalmente, se había expuesto en el centro del claro, confiando en su ventaja numérica para protegerlo de un solo defensor con munición limitada. Había olvidado que Eli Thorne no era un defensor ordinario. El disparo que derribó a Vincent Carver fue el tipo de puntería de precisión que separa a los soldados profesionales de los cazadores de fin de semana. La bala de Eli encontró su objetivo a 200 yardas a través de humo y escombros cambiantes, derribando al cerebro criminal donde estaba parado y haciendo que sus guardaespaldas se lanzaran a buscar una cobertura que ya no existía. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que le recordó a Eli por qué su hermano había pasado 3 años preparándose para este momento. Tommy Carver, al ver caer a su tío, abandonó toda disciplina táctica y cargó contra la cabaña en un asalto impulsado por la rabia que lo llevó directamente a la mira de cada agente federal que ahora convergía en el claro. La muerte del joven fue tan inevitable como innecesaria, la última baja de una empresa criminal que ya había cobrado demasiadas vidas inocentes. Los contratistas restantes, al encontrarse rodeados de fuerzas federales y privados de liderazgo, eligieron la rendición en lugar de una inútil última resistencia. La batalla por Bitter Hollow había terminado, no por la solución explosiva de Marcus, sino por la coordinación y el coraje de los oficiales de la ley que habían pasado años preparándose para este momento. A medida que el humo se disipó del campo de batalla, Eli encontró a Morrison al lado de la cabaña, herida pero viva, acunando algo en sus brazos que hizo que su respiración se contuviera en su garganta. Boone, imposiblemente, todavía estaba respirando, débil y desvaneciéndose, pero vivo. «Los perros son más duros de lo que les damos crédito», dijo Morrison con los dientes apretados. Sus propias heridas eran obvias, pero no ponían en peligro su vida. Ha sido el compañero de Marcus durante 3 años de trabajo encubierto. Creo que quería ver esto hasta el final. Los médicos federales llegaron como parte de las unidades de refuerzo, inmediatamente comenzando el tratamiento, tanto para Morrison como para el perro, mientras que los especialistas en escenas del crimen comenzaban a documentar la evidencia que aseguraría condenas para cada miembro sobreviviente de la organización de Carver. En las secuelas de la violencia, mientras los helicópteros aterrizaban en el claro y los agentes federales comenzaban a procesar la escena, Eli se encontró sosteniendo el detonador remoto que Marcus había preparado como una opción final. Su hermano había estado dispuesto a sacrificarlo todo para asegurar la justicia para Daniel Reeves y Robert Chen, pero también había confiado en que Eli encontraría una mejor manera. Las familias de los guardias asesinados finalmente tendrían sus respuestas. El dinero que había atormentado a Marcus durante 25 años sería devuelto a sus legítimos dueños, y la organización criminal de Vincent Carver enfrentaría todo el peso del enjuiciamiento federal por crímenes que habían quedado impunes durante demasiado tiempo. La justicia, se dio cuenta Eli,
no siempre requería el sacrificio final. A veces solo requería el coraje de ponerse de pie, cuando ponerse de pie era lo más importante. 6 meses después de la batalla en Bitter Hollow, Eli estaba en un tribunal federal en Denver, viendo cómo los últimos miembros de la organización de Vincent Carver recibían sus sentencias. Los juicios habían sido rápidos y decisivos, con una evidencia abrumadora que aseguraba que la justicia finalmente se sirviera para crímenes que habían supurado en la oscuridad durante 25 años. La agente Kate Morrison, todavía con el brazo en cabestrillo por las heridas sufridas durante el tiroteo, estaba a su lado mientras el juez leía el veredicto final: sentencias de por vida sin libertad condicional para los contratistas sobrevivientes, incautación federal de activos por valor de millones de dólares. Y lo más importante, un cierre para las familias de Daniel Reeves y Robert Chen. El dinero de la caja fuerte había sido devuelto a las familias de las víctimas, junto con los intereses acumulados y una compensación del gobierno federal. No traería de vuelta a sus padres y esposos, pero proporcionaba seguridad y el reconocimiento de que sus pérdidas no habían sido olvidadas. Marcus estaría orgulloso, dijo Morrison en voz baja mientras salían juntos del tribunal. 25 años de trabajo encubierto, y todo se unió exactamente como él lo planeó. Eli asintió, aunque sus pensamientos estaban enfocados en el futuro en lugar del pasado. La cabaña en Bitter Hollow había sido reparada y restaurada, su daño de batalla borrado por una artesanía cuidadosa y atención al detalle. Decidió hacerla su hogar permanente, honrando la memoria de su hermano al mantener el lugar que Marcus había amado a pesar de los terribles secretos que había albergado. Boone había sobrevivido a su episodio cardíaco, aunque los veterinarios advirtieron que su condición seguía siendo grave. El viejo retriever ahora pasaba sus días durmiendo en parches de luz solar en el porche delantero de la cabaña, ocasionalmente despertándose para inspeccionar a los visitantes o investigar olores interesantes en el bosque. La inteligencia del perro seguía siendo aguda, pero su cuerpo finalmente estaba aceptando las limitaciones de la edad y la enfermedad. El collar alrededor del cuello de Boone era nuevo, de cuero rojo brillante, con una placa de nombre de latón que decía Boone Thorne, perro héroe. Y él se lo había encargado a un artesano en Millfield, queriendo honrar el servicio del animal tanto a Marcus como a la investigación federal que había consumido tanto de sus vidas. ¿Has pensado en la oferta de Morrison?, preguntó Kate mientras caminaban por las calles del centro de Denver hacia el estacionamiento donde esperaba el camión de Eli. El FBI le había ofrecido un puesto como consultor, basándose en su experiencia militar y su nuevo conocimiento de las organizaciones criminales para ayudar en otras investigaciones a largo plazo. Era un trabajo interesante que proporcionaría un propósito e ingresos, pero también significaría dejar Bitter Hollow por periodos prolongados. Todavía lo estoy considerando, respondió Eli con sinceridad. Pero ahora mismo, creo que Boone y yo necesitamos un poco de tiempo tranquilo para averiguar qué viene después. Lo que vino después, esperaba, podría incluir más de la compañía de la agente Morrison. Su experiencia compartida durante la confrontación con Carver había creado un vínculo que se extendía más allá de la cooperación profesional, y sus visitas a la cabaña se habían vuelto cada vez más frecuentes y personales en los últimos meses. El viaje de regreso a Montana los llevó a través de un país que se estaba volviendo familiar en lugar de extraño para Eli. Las montañas ya no parecían aislantes, se sentían protectoras, abrazadoras. Los caminos sinuosos que una vez lo habían llevado hacia una responsabilidad no deseada, ahora lo guiaban a casa, a un lugar donde él pertenecía. En la cabaña, Boone lo saludó con el entusiasmo que su cuerpo envejecido podía reunir, moviendo lentamente la cola mientras aceptaba la atención de ambos humanos. El régimen de medicación del perro había estabilizado su condición, y aunque nunca volvería a ser el animal vigoroso que había corrido a través del tiroteo para proteger a sus compañeros humanos, estaba cómodo y contento. Esa noche, mientras Kate ayudaba a Eli a preparar la cena en la cocina restaurada de Marcus, ella le hizo la pregunta que él había estado esperando durante semanas. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida, Eli Thorne? Él miró alrededor de la cabaña que se había convertido en su hogar, al perro que le había mostrado el camino a la redención, a la mujer que había traído tanto peligro como propósito de nuevo a su mundo. Por primera vez desde la muerte de Sarah,
El futuro tenía posibilidades que lo emocionaban en lugar de aterrorizarlo. Voy a vivirla, dijo simplemente. Cada día, cada momento, de una manera que honre a las personas que no tuvieron esa oportunidad. Afuera, el sol se le estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo con colores que le recordaban a Illy la esperanza en lugar de la pérdida. Boone dormitaba junto a la chimenea, ocasionalmente temblando en sueños que podrían haber sido recuerdos de días más jóvenes, cuando sus piernas eran fuertes y su corazón era estable. El bastón que Marcus había tallado todavía se apoyaba contra la pared de la cabaña. Sus diseños intrincados ahora contaban una historia que Eli entendía por completo. Hablaba de paciencia y artesanía, de tiempo pasado en contemplación tranquila mientras lidiaba con demonios que solo podían ser derrotados a través de un trabajo cuidadoso y persistente. Mañana Eli comenzaría a tallar su propio bastón usando las herramientas que Marcus había dejado atrás y la madera de los árboles que habían vigilado Bitter Hollow durante generaciones. Sería diferente de la creación de su hermano, reflejando su propio viaje y las lecciones que había aprendido sobre el coraje, el sacrificio y la posibilidad de la redención. Pero esta noche, se contentó con sentarse junto al fuego, con Kate a su lado y Boone a sus pies, escuchando el viento en los pinos y sintiéndose agradecido por la oportunidad de construir algo significativo a partir de los restos del pasado. Algunos dicen que un hombre puede perderlo todo y aún así encontrar el camino de vuelta. Eli Thorne había aprendido que a veces el viaje a casa requiere viajar a través de la oscuridad y el peligro, guiado por la lealtad de un perro viejo y el recuerdo de un hermano que nunca dejó de creer en la justicia. A veces ese viaje conduce exactamente a donde se supone que debe ir.